Antes de ir a la palabra de Dios, les invito a que oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, bendito Rey Celestial, poderoso y eterno Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes de estar hoy aquí, ante tu presencia, Señor. Sabemos que tú nos has dicho que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, allí tú estás, Señor, en medio de ellos. Señor, tú estás entre nosotros por medio de tu precioso y santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, que a través de Él seas guiándonos en toda verdad, porque solamente el Espíritu de Cristo puede revelarnos las cosas profundas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Señor, gracias porque hoy tenemos, Señor, a ese precioso abogado, a ese precioso Paracleto que está al lado nuestro para ayudarnos, para fortalecernos en nuestra debilidad y para ayudarnos a pedir como conviene. Señor, que sea también Él dándonos luz de tu bendita palabra, mostrándonos, Señor, las cosas que debemos entender y comprender para poner por obra, Señor. Que tu Espíritu nos santifique, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dispón, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar y para obedecer, Señor, y asimismo para poner por obra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Salmo 104. ¿Ya lo tenemos? Bien. Pensemos en lo que se requiere para administrar ciudades como Tokio, Londres o Nueva York, con millones de habitantes. Organizaciones completas administran el agua, los alimentos, los servicios y todas las demás cosas esenciales. Pero pensemos también en cuán infinitamente más compleja es la tarea de administrar el mundo en el que vivimos, este planeta en el que estamos. Existe el problema de suministrar agua para toda criatura. Luego la inmensa tarea logística de abastecer comida para todos los hombres, las bestias, las aves, los peces, además de el sustento y el alojamiento para todos ellos. Imagínense, si tuviésemos que organizar esto, tal vez no podríamos, ¿no? No podríamos hacerlo. Y todo esto debe estimularnos a grandes pensamientos acerca de Dios. Él es el creador y sustentador de este gran mundo. Y aquí en este salmo tenemos un himno de adoración al Creador, un canto a quien alimenta, mantiene y sustenta, soporta todo lo que ha hecho. Así que este salmo convierte la verdad de la creación en un canto. El salmista reconoce la gran importancia de la doctrina bíblica de la creación, y también deberíamos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué más? ¿Qué es lo que se está enseñando hoy en las universidades, en los colegios, en las escuelas y en las instituciones? Evolucionismo, del creacionismo bíblico, ¿no? Del creacionismo, que es lo que la palabra de Dios nos muestra, es lo que la palabra de Dios nos enseña, es la doctrina bíblica y correcta.
Pero mucha gente está pensando, no, venimos del mono, somos la evolución de la rata, ¿sí? Y con estas hipótesis y con estas teorías están negando la existencia de Dios precisamente para no darle cuentas, para no tener que comparecer ante Él, pero sin embargo tendrán que hacerlo algún día, porque Dios demandará cuentas a todos y por todo. Entonces esta doctrina de la creación es muy importante tenerla en cuenta hoy en día. Tal vez en muchas iglesias no se detienen a enseñar acerca del Génesis, pero el estudio del Génesis es fundamental para entender la doctrina cristiana. No podemos empezar por Apocalipsis. Necesitamos siempre ir al principio, al comienzo, y ver que todo tiene un orden, que Dios estableció las cosas con un orden y que Él quiere que todo se haga en orden. Entonces, eso es lo que nos estará hablando este salmo. Sin más preámbulos, entonces vamos al texto. Salmo 104, versículo del 1 al 4. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, y el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. La secuencia que vamos a encontrar en este salmo concuerda con el relato que aparece en Génesis capítulo 1. Entonces podemos imaginar al poeta, al salmista aquí, meditando en aquella gran declaración del Creador y de su obra. Y pasa a dar rienda suelta a la imaginación. Entonces en estos primeros 4 pasajes vemos a Jehová como el creador de los cielos. Por lo tanto, se invita a bendecir al Todopoderoso, al Señor y Rey de la creación. La gloria esencial de Dios que se manifiesta en sus poderosas obras es motivo de alabanza. Por lo cual este salmo inicia con un prólogo que es una convocatoria a la alabanza y a la adoración personal. Notemos que este salmo empieza de la misma forma como empezó el anterior, el Salmo 103, y termina de la misma forma. ¿Qué dice? ¿Qué dice el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová. Como si se estuviese diciendo a él mismo: bendice, alma mía, al Señor. Dios debe ser adorado, y no solamente con el alma, también ¿con qué más? Con la mente, con el espíritu, con el corazón y las fuerzas. Todo nuestro ser debe exaltar a quien nos creó y nos sostiene. La luz es una representación figurativa de la gloria del Dios invisible. Pero notemos que al principio Dios dijo, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Allí en Génesis capítulo 1, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. De modo que aquí se menciona en relación a la primera obra de la creación. No alcanzamos a dimensionar la grandeza, la magnificencia y la gloria de aquel que se viste de luz. Y dice que extiende los cielos desplegándolos como si fuesen cortinas. Es decir que para Dios crear los cielos fue tan fácil como para usted ir a su casa, coger su cortina y extenderla, desplegarla. Lo hizo de una manera tan simple, tan sencilla,
Algo tan complejo y tan grande como los cielos, imagínense. Qué necio y torpe es pensar que la vida ha surgido de una gran explosión. Sin embargo, mucha gente hoy en día está creyendo eso. Y prefieren creer esas cosas que necesitan más fe que creer lo que la palabra de Dios dice. Stephen Hawking. ¿Saben quién fue? Un físico de los más grandes que han existido en nuestro tiempo, ¿no? En estos últimos siglos. Y él dijo que la religión es un cuento de hadas para las personas con miedo a la oscuridad. Esta fue la declaración de este hombre, de Stephen Hawking. Pero John Lennox, que es profesor de la Universidad de Oxford, le contestó que el ateísmo es un cuento de hadas para las personas con miedo a la luz. Y tiene más lógica, ¿no? Tiene más coherencia. Y tienen miedo a la luz, ¿por qué? ¿Qué hace la luz? Expone, alumbra, demuestra. Pero ellos aborrecen la luz porque sus obras son malas y aman su pecado. Por eso es que aborrecen la luz. Luego el Salmo nos habla de las aguas, las nubes y el viento. En el segundo día lo que Dios hizo fue separar las aguas de las aguas. Aguas por encima de la expansión y aguas por debajo de la expansión. Y a la expansión recordemos que llamó cielos. En los cielos hay nubes y vientos, pues Dios se mueve a través de ellos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿dónde se manifestaba Dios? ¿En una columna de qué? De nube y de fuego, que iba a Israel guiando por el desierto. Siempre el Omnipotente se velaba entre las nubes. Y notemos algo interesante, y es que cuando nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, regrese a la tierra, vendrá nuevamente sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y no se trata precisamente de que Dios necesite un medio de transporte. Sí, no es que Dios necesite de las nubes para desplazarse, sino que aquel que habita por encima de las nubes será visto entre ellas cuando se manifieste. Versículo 5 al 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Avanzando en el Salmo, es evidente que estamos reviviendo los días de la creación. El salmista se maravilla de los arreglos providenciales de Dios para sus criaturas y especialmente para el hombre. Primero recuerda cómo Dios formó la tierra sobre fundamentos invisibles, para que diese una superficie estable y firme, por consiguiente habitable. Al principio toda la tierra estaba cubierta de agua, aguas tan profundas que los montes estaban sumergidos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dijo? Descúbrase lo seco, descúbrase lo seco. Inmediatamente las aguas se retiraron y aparecieron los montes y los valles en los lugares que Dios había dispuesto.
de antemano para ellos. Los mares y los océanos fueron así formados con límites. Imagínense cuánta agua hay en el mar. ¿Alguien sabe cuánto miden las fosas marinas? ¿Cuántos kilómetros de profundidad tienen? ¿Cuántos metros? ¿No? 11.000 metros de profundidad, las grandes fosas marinas. 11.000 metros, imagínense. Mucha agua. Eso es muchísima agua. Y sin embargo Dios le puso límite a esas aguas. Y ahí están. Y de ese límite que Dios estableció, no pasa. ¡Wow! Imagínense, una vez hablaba con mis estudiantes en el colegio y les decía, nomás pensar en la tierra, que es una esfera gigante que va girando todo el tiempo. Usted pone algo en un balón, y lo pega ahí y lo pone a girar, ¿y qué hace? Todo sale a volar. Pero imagínense, la tierra va girando rápidamente, va girando todo el tiempo y sin embargo permanecemos ahí quietos sobre ella. ¡Wow! Eso definitivamente solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. Aclaro, la gravedad no la inventó Isaac Newton. Porque por ahí veía que dijeron, bueno, ¿y antes de Newton no existía la gravedad? Sí, siempre ha estado. Lo que pasa es que Dios le permitió a Isaac Newton entenderla y conocerla como una ley, ¿no? Pero siempre ha estado, siempre ha estado. Si no estuviese la gravedad, obviamente de esa esfera que está girando todos saldríamos disparados. Entonces puso límites al mar para que no invadiese la tierra seca. Nuestro planeta está construido sobre los cimientos de Dios y no podrá ser removido por ningún otro que no sea Él. Nadie lo puede remover. Los falsos testigos de Jehová se pegan de este versículo que acabamos de observar. ¿Cuál es? El que utilizan mucho los testigos de Jehová, de este salmo. Tal vez usted ha hablado con ellos en alguna ocasión y ellos siempre le recitan este salmo. El 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Entonces sacan el texto del contexto sin tener en cuenta las otras escrituras que dicen que la tierra pasará, que los cielos serán quemados y que Dios ha establecido y tiene para nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Entonces los testigos de Jehová dicen, no, pero es que la tierra no tiene para qué ser destruida. No tiene para qué ser destruida, pero sí debe ser destruida porque recordemos que con el pecado la tierra fue directamente maldita. Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra recibió maldición. Y esta tierra en la que nosotros estamos parados un día será quemada. Dice el apóstol Pedro que los elementos ardiendo serán deshechos y los cielos también van a ser quemados. Todas las cosas que podemos ver nos invitan a bendecir y a alabar al Señor por su eterno poder y deidad. Todas las cosas que Él hizo se hacen claramente visibles. Y el mismo poder que sostiene al mundo ofrece fundamento firme para los creyentes. El mismo poder de Dios que está sustentando y teniendo el cuidado de toda la creación es el mismo poder que está a disposición de nosotros los hijos de Dios. Pensemos en el enorme poder de aquel a quien las aguas obedecen. ¿Será Dios poderoso? Los montes y los valles también le obedecen guardando el límite que les ha trazado,
y establecido. La creación se estremece ante la potente voz del Rey soberano. ¿No deberíamos también todos los hombres, criaturas del Señor, estremecernos ante su palabra? Versículo del 10 al 13. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Estos pasajes ahora nos hablan del maravilloso sistema de agua que fue diseñado por Dios y comenzó a funcionar. Imagínense, manantiales que brotan en las partes altas. Agua que nace en las partes altas y empieza a correr y a descender. Quebradas, ríos, lagos, mares. Manantiales que empezaron a brotar con agua en abundancia y los arroyos que descendieron a los mares y a las tierras bajas. Y desde entonces los animales han estado apagando su sed en aquellas vertientes, en aquellas aguas, en aquellos ríos y en aquellos lagos. También las aves han hallado lugar para construir sus nidos en los árboles que crecen al lado de las aguas. Además, Dios atrae las gotas de aguas al transformarse en vapor, en lluvia, la cual destilan las nubes. ¿Han escuchado acerca del ciclo del agua? ¿Cuál es? Evaporación. El agua sube en estado de vapor, ¿sí? Se condensa en las nubes y luego cuando las nubes se cargan, vuelve otra vez y riega la tierra. Oh. Ese es el gran sistema de aspersión que riega los campos y los montes, que dan semilla y pan al que come. La tierra está satisfecha con los resultados del programa de riego establecido por Dios. Cuando trabajábamos en la tierra, en la agricultura, yo tuve la oportunidad de trabajar en la agricultura, y una de las tareas más arduas, más duras, era la del riego. Teníamos que ir moviendo unas tuberías en aluminio que iban conectadas a un motor muy potente que sacaba el agua y la bombeaba a esa tubería. Finalmente llegaba a unos aspersores que iban girando y se regaba la tierra. Entonces íbamos regando por partes. Se van regando en la medida en que se iba corriendo la tubería, se iban regando por partes, por parcelas. Pero qué trabajo. Cuando esos aspersores se tapaban, uno tenía que ir corriendo allá y con un alambre, generalmente era algo de suciedad o de mugre que los tapaba, y uno tenía que ir allá con un alambre y chuzar para que se destaparan. Y pues imagínese uno entre esos barriales cargando tubería a las 11, 12 de la noche, corriendo, y que vaya que se tapó otra vez el aspersor, no, que vaya que se apagó el motor, que se acabó la gasolina. Trabajo duro. Ahora pensemos en todo lo que Dios hace con su sistema de riego. Si algo tan pequeño como regar una parcela demanda tanto trabajo,
entonces quedamos sorprendidos y maravillados al ver cómo el divino Señor riega toda la tierra y da sustento a toda criatura. ¡Qué poder! ¡Qué grandeza! ¡Qué majestad la de Dios para hacer todo esto! ¡Qué perfección y qué sabiduría hay en medio de todas sus obras! Versículo 14 al 18 y termino la primera parte de este estudio. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. La abundancia de la tierra es el resultado de la obra de Dios. Él la creó de esa forma para que provea y sustente la vida que en ella hay. Sabemos que en nuestro sistema solar hay ¿cuántos planetas? Sí, ya uno ya salió, ya lo borraron de la lista. Y también sabemos que en ellos no existen las condiciones necesarias para la vida. Bien sea porque están muy cercanos al Sol, como en el caso de Mercurio, o muy alejados, como en el caso de Neptuno o Saturno. ¿Sí? Pero en la tierra Dios adecuó todas las cosas para que podamos vivir. Nos decía un científico que la capa atmosférica se encuentra a 70 kilómetros de la capa terrestre. Es decir, que está la capa terrestre y la capa atmosférica se encuentra a 70 kilómetros. Y también nos decía, si estuviese más allá o más acá, no podríamos respirar. No podríamos respirar. Pero Dios la puso en el lugar exacto donde debía estar para que nosotros podamos vivir. Entonces el salmista alaba a Dios que provee todo para el deleite de los seres humanos. Dios lo ha provisto todo para que vivamos y para que nos alegremos y le demos honra y alabanza. Dios provee vegetación en abundancia y variedad para las bestias, granos para el hombre que cultive, tanto para él como para sus ganados. Mediante un milagro lento y silencioso brota de la tierra el alimento. El hecho de que usted entierre una semillita y algo ocurra allí es un milagro. Es un milagro. ¿Sí? ¿Quién entiende eso? ¿Qué científico puede lograr repetir lo que Dios ha hecho? Ninguno. Es un milagro extraordinario. Usted bota cualquier semilla en la tierra y milagrosamente esa semilla muere y luego empieza a formarse una planta, y por medio de esa planta fruto y comida y pan y el sustento necesario para todos. Otra de las tareas duras del campo es la de alimentar a los animales. Todos los días hay que llevar maíz para las gallinas. Y cuando están los pollitos pequeños es necesario molerles el maíz porque no alcanzan a tragar el grano completo. Entonces toca usted allá en el molino, hágale y hágale y hágale y hágale para poder llevarles el maíz. Picar zanahoria para las vacas. Llevarles melaza.
remover las cuerdas de los potreros para llevar el ganado a pastos frescos, alimentar a los cerdos con desperdicios. Y solo quien se ha dedicado a estas labores sabe lo agotador que es. El trabajo del campo es duro, duro. Pues el Dios omnipotente no se ha cansado de sustentarnos desde que nos creó al principio. Dios no se ha cansado de darnos lo que necesitamos. Y no solamente a nosotros, los seres humanos, también provee alimento para las aves, las bestias, las cabras, los conejos y todos los animales del campo. ¿Quién sustenta a las aves del cielo? Decía alguien del pasado, decía, si se alimenta un gusano debajo de una piedra, si se mantiene un gusano debajo de una piedra, y de verdad, se lo ve y ahí se mantiene, y Dios lo sustenta. Todas las criaturas rinden adoración natural a Dios, pero el hombre siempre ha sido el más olvidadizo, el más ingrato, aun cuando disfruta de la mayor bondad de su Creador. El hombre es el ser más desagradecido, más olvidadizo con lo que Dios ha hecho por él. Dios también provee para los árboles. Ellos representan la fuerza y el poder. Sin embargo, cuando el salmista piensa en los árboles y montes altos, alaba a Dios. Hay árboles muy grandes. Hace poco hablábamos de uno de los árboles más altos, la secuoya, que se encuentra en un parque en Estados Unidos. Es un árbol que puede llegar a medir hasta más de 100 metros, 90 metros, 100 metros, 110 metros. Imagínense, por encima de esa inmensidad de árboles, porque pues uno yo creo que se para al lado de un árbol de esos y se siente pequeño. Por encima de esos árboles, de las montañas y de las cosas más grandes, está Dios. Entonces, cuando el salmista piensa en todo esto, alaba a Dios, porque Él es grande y poderoso. Se maravilla en su majestad y en la belleza de su creación. Estos pasajes nos enseñan que Dios es quien da fruto y pan para el que come. Él provee de alimento tanto para los hombres como para los animales. Y se mencionan 3 elementos esenciales aquí de la Escritura. ¿Cuáles son? Que acabamos de observar en los versículos que acabamos de mirar. ¿Qué elementos se mencionan? El aceite, el pan y el vino. El aceite se usa en el Medio Oriente para refrescar y restaurar la piel seca afectada por los rayos del sol. Incluso también se utilizaba medicinalmente cuando las ovejas eran quemadas, porque a veces el sol pega muy fuerte. Entonces las ovejitas se quemaban por los rayos del sol. Y recuerdan que el Salmo 23 hablaba de esto: unges mi cabeza con aceite. Entonces se le daba al aceite un uso medicinal. ¿Y el pan qué representa? Alimento, sustento, provisión. Por él tenemos energía y fuerza para continuar. Cuando le pedimos a Dios, danos el pan de cada día, le estamos diciendo, danos el sustento necesario para vivir. Y el vino es una bebida que trae alegría al corazón del hombre. Pero notemos que estos 3 elementos simbólicos también representan la gran provisión de Dios al hombre por medio de Jesucristo. Porque Él es el pan de vida. Nos ha dado la copa de la salvación y nos unge con óleo de alegría. Entonces, en estos elementos también está representada no solamente la provisión física y material, sino también la espiritual, la que necesitan nuestras almas.
nuestro Creador también ha provisto el sustento necesario y suficiente para nuestras almas. Veamos también que en estos pasajes no solo se habla de sustento, se menciona el abrigo y el refugio, porque dice que las aves hacen sus nidos, ¿en dónde? En los árboles. Y los conejos en las peñas, en las hendiduras de las peñas. Nuestro Señor además dijo: las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre? Para que nosotros en Él fuésemos enriquecidos con las abundantes riquezas de su gracia. Los falsos predicadores de la prosperidad dicen: sí, para que seamos ricos. Pero no es eso lo que habla ahí el texto. Es para enriquecernos, sí, pero con las abundantes riquezas de su gracia. De manera que podemos estar satisfechos con todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios nos ha dado. Debemos vivir agradecidos con el Señor si tenemos sustento y abrigo. Pablo dice que debemos agradecer a Dios en todo y por todo. No pensemos en el gobierno. Esta semana un hermano nos compartía algo interesante que me quedó sonando. No pensemos en el gobierno, no pensemos en el trabajo, no pensemos en la empresa, en la salud. No confiemos en nuestra profesión, en nuestro negocio, en nuestras casas, en nuestras propiedades. No, nuestra confianza debe estar en Dios, en Dios. Y teniendo sustento y abrigo, debemos de vivir agradecidos y confiados, dejando de lado toda preocupación y ansiedad. Si tenemos sustento y abrigo, agradezcamos a Dios y honrémosle por lo que Él ha hecho con nosotros. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel y nunca nos ha desamparado. Si usted se pone a mirar a lo largo de toda su vida, ¿cuándo Dios lo ha dejado? Nunca. Dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue un pan. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por la economía? ¿Por qué nos preocupamos por el precio del dólar? ¿Por qué nos preocupamos por la inflación? Confiemos en Dios. Hasta el día de hoy, Él no nos ha faltado y no lo hará. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices nuevamente, como dijiste en tu momento, Señor, a otros: los gentiles se afanan por qué han de comer, qué han de vestir o qué han de beber. Pero no sea así entre ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, pero a veces nos preocupamos tanto por las añadiduras. A veces nos afanamos, Señor, pensando o diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué será del día de mañana? ¿Dónde estaremos? ¿Cuál será la situación? Oh Señor, y eso es dudar de tu misericordia. Perdónanos, Señor, por ese pecado de desconfiar de tu fidelidad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a mirar, Señor, lo que tú has hecho. Este maravilloso mundo, Señor, este maravilloso planeta, lo creaste, Señor, para nosotros y para nuestro bienestar. Y todo, Señor, lo pusiste pensando en nosotros. Señor, gracias porque hasta el día de hoy la tierra sigue produciendo.
dando fruto. Gracias, Señor, porque tú no desamparas la obra de tus manos. Señor, podemos confiar en ti a pesar de que vengan cosas difíciles para la humanidad, pero Señor, tenemos nuestra confianza puesta en ti y andamos por fe y no por vista. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.